Todo comenzó con la cruel golpiza que recibió el agente de la Policía Judicial del Distrito Federal, Mario Merino Navarrete, frente al restaurante Gitanerías en la calle Oaxaca, en la colonia Roma de la Ciudad de México. 4 de los atacantes del agente Merino fueron detenidos casi de inmediato. Entre ellos figuraba un exboxeador reconocido en aquella época, Ernesto Figueroa. También fue señalado un exluchador de cierta fama, reputación y negro historial, Mario Samar Haddad, quien huyó hacia Monterrey. El prófugo fue considerado como el principal responsable de la agresión y como consecuencia el deceso del agente. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del lunes 13 de enero de 1964. El detective se encontraba al borde de la tumba, pues sufrió hundimiento de la bóveda craneana y desde que recibió los golpes no había recuperado el conocimiento. La prensa informó que el detective Merino Navarrete quiso evitar una riña y fue golpeado con la cacha de una pistola por Samar Haddad, conocido delincuente regiomontano, quien huyó en su Mercedes-Benz. No obstante, otros de los sujetos que estuvieron inmiscuidos en la trifulca fueron detenidos. Estos eran el suboficial de tránsito y exboxeador Ernesto Figueroa, el peruano Julio Tijero, el ganadero y luchador Víctor Gutiérrez Jacef, el ruletero y pugilista Adolfo Calvo de la Garza. Por las manchas de sangre encontradas en un lavabo y en una toalla en el cuarto que ocupó Samar Haddad en el Hotel Castropol, la policía creía que dicho sujeto estaba herido. Por su parte, Néstor Gómez, mesero del restaurante Gitanerías, declaró a la policía que aquella madrugada se percató de que los clientes que ocupaban 2 mesas contiguas discutían acaloradamente y, de pronto, abandonaron sus sitios para poder ir a pelear a la calle. Cuando el mesero escuchó que uno de los rijosos tenía una pistola en la mano, se dio cuenta que Merino Navarrete se dirigió al grupo para evitar una riña y desarmar a Samar Haddad. El mesero escuchó cuando el agente le decía a Samar: Cálmese, usted no pelee. Soy agente de la Policía Judicial y solo quiero que me entregue su pistola. Merino recibió en ese momento un primer golpe en el rostro. Al reclamar su actitud a Samar Haddad, el agente volvió a ser blanco de otro golpe propinado con la cacha de la pistola. Samar asestó con rudeza el golpe e hizo caer al detective. El mesero sostenía en sus brazos al agente, mientras Samar profería insultos contra todos y al propio mesero lo amenazó de muerte si no se apartaba de Merino, a quien el exluchador nuevamente golpeó. Para entonces, la pelea ya era entre varios parroquianos. Esos minutos de confusión fueron aprovechados por Samar Haddad para escapar. Patrulleros del servicio secreto y ambulantes de la Cruz Roja fueron los primeros en llegar hasta el restaurante. Ahí detuvieron a Tijero Caso y a Calvo de la Garza. Los paramédicos se llevaron heridos al agente Merino Navarrete y a Gutiérrez Jacef en calidad de detenido. Cabe señalar que Merino Navarrete, quien no pudo sobrevivir a la golpiza recibida, había acudido al restaurante Gitanerías solo para visitar a su amigo, el conocido guitarrista David Moreno. Cerca de la medianoche del martes 14 de enero de 1964, Mario Samar Haddad llegó a la redacción de la prensa. Lo hizo en virtud de que consideraba no ser el responsable del homicidio que se investigaba, aunque sí participó en los sangrientos hechos. Samar prometió entregarse a las autoridades
a través de este periódico. Ante el peligro de ser asesinado por alguno de los agentes que lo buscaban, se comprometió a ponerse a disposición de la Procuraduría a fin de que se otorgara a toda clase de garantías. Quiero garantías, y por eso vengo ante ustedes. También he leído que la policía me quiere vivo o muerto. Yo no he matado nunca, y por eso vengo ante ustedes. Quiero que sea por medio de la prensa mi entrega a la policía, y estaré aquí mañana en el transcurso del día. Ya en manos de las autoridades, se dijo que, por una torpe maniobra de la policía, Mario Samar Haddad burló la justicia y nadie sabía sobre su paradero. Resulta que mostró copia de un amparo en la Procuraduría y después de declarar sobre los hechos, quedó libre. Todo un plan de sus abogados. La peligrosidad de Mario Samar tenía precedentes. En octubre de 1961, en Monterrey, el ex luchador intentó atropellar con su auto a un señor, al que luego golpeó brutalmente y amenazó de muerte con una pistola. Esa prueba era quizá la más contundente contra Haddad, ya que revelaba la similitud de procedimientos entre aquella ocasión y en la que mató al agente Merino Navarrete. Después de 15 horas de agonía, el agente de la Policía Judicial, Mario Merino Navarrete, falleció durante la madrugada del martes 14 de enero de 1964. La muerte del agente complicó la situación de los participantes en la riña en las puertas del restaurante Gitanerías. Durante el interrogatorio de los detenidos, todos alegaban inocencia y mentían al dar su versión sobre los hechos, golpeándose los unos a los otros. El suboficial de tránsito y exboxeador, Ernesto Figueroa, quien aún vestía con uniforme oficial, estaba sumamente alterado de los nervios. Dijo que en la puerta del restaurante Gitanerías encontró a su primo Adolfo, quien iba acompañado de 2 amigos y 2 mujeres. El expugilista indicó que cuando entró al restaurante, vio que su primo tuvo problemas con un individuo, pero que evitó que las cosas pasaran a mayores. Y después, por una breve plática, se enteró de que en una mesa estaba un agente de la Policía Judicial del distrito. Yo le dije que conocía a varios de sus compañeros y al comandante Villaseñor, pero no pasó de ahí. Nos dimos la mano y después otra vez mi primo tuvo una dificultad con el señor que ya lo había provocado inicialmente. Por la investigación practicada, se supo que Calvo de la Garza, ruletero y boxeador, reñía con Víctor Gutiérrez Jacef. Ernesto declaró que ya en la calle, cuando su primo fue sacado por 2 o 3 desconocidos, solo le pegó a uno que tenía una pistola y aclaró que él entró en defensa del detective Merino e incluso aseguró que el agente de la judicial actuaba igual, que solo quería evitar que el pleito se hiciera más grande. Su primera declaración fue confusa. Se le exhortó para que dijera la verdad y, sin embargo, mintió. Sin lugar a dudas, Víctor Gutiérrez Jacef era uno de los más hábiles. Eludía con facilidad las preguntas. Aparentaba ser un tipo que fácilmente olvidaba todo después de tomarse unas copas. Jacef argumentaba ser un honorable hijo de familia. Yo no sé por qué estoy aquí. No me acuerdo de nada. Llegué al restaurante Gitanerías con mis amigos, nos tomamos 2 botellas de manzanilla. Creo que yo fui el que pagó la cuenta y luego recobré el conocimiento en la Cruz Roja, cuando estaba bañado en sangre. Por su parte, Julio Tijero Caso, nacido en Ica, Perú, tenía 29 años cuando ocurrieron los hechos. Era un conocido estafador. Dijo ser millonario y haber cursado la carrera de ingeniería. La policía supo que Tijero Caso, además de estar ilegalmente en México, era autor de una estafa denunciada por los dueños del cabaret Terraza Casino. Admitió
que estuvo detenido por no pagar una deuda en el cabaret La Fuente. Por su parte, el ruletero y boxeador Adolfo Calvo de la Garza no se quiso quedar atrás y declaró: Yo estaba con unos amigos, 2 señoritas y con mi primo Ernesto Figueroa. A Ernesto lo encontramos en la puerta del restaurante y pasado un rato llegó hasta la mesa de nosotros. Tuve una dificultad con un señor que estaba cerca de nosotros, porque me dio un aventón cuando yo pasé. Ese señor estaba con 4 o 5 más. Pero Ernesto se metió entre los dos y dijo que hay que darle la cosa. Tanto Ernesto como Adolfo ocultaron la identidad plena de sus amigos. De las mujeres que estaban con ellos, solo se supo que estuvieron en un bar y que antes de llegar a Gitanerías, fueron a un centro de baile en Xochimilco. El sábado 18 de enero de 1964, ingresó a la cárcel preventiva de la ciudad, como el preso 432, el exluchador Mario Samar Haddad, para ser procesado por el homicidio del detective Mario Merino Navarrete. Todos los demás detenidos para la investigación fueron puestos en libertad. Samar Haddad se presentó sin amparo en la Procuraduría del Distrito Federal, determinación que ya se esperaba. En rápida diligencia, el juez Eduardo Ursáiz tomó su declaración preparatoria al señor Haddad y, minutos después, le decretó la formal prisión como presunto responsable del delito de homicidio y lesiones contra agentes de la autoridad. El hombre corpulento escuchó atento y lloró al enterarse del auto del juez. Dijo algunas palabras en voz baja, mientras hacía un gesto de disgusto. Luego, levantó la cabeza al respirar hondamente y finalmente desapareció tras la puerta que lo conduciría a la celda donde permaneció por mucho tiempo. Los defensores del ex luchador protestaron y dijeron que la Procuraduría nunca debió de liberar a los demás inculpados. Esa acción fue hecha. Los defensores del ex luchador protestaron y dijeron que la Procuraduría nunca debió liberar a los demás inculpados. Esa acción fue hecha para perjudicar a Samar. Por su parte, el fiscal Cicerón Grajales manifestó que Samar estaba perdido y que en el caso no cabía la riña como pretendían mostrar sus defensores. Había un detalle que, a pesar de lo dicho y alegado por los defensores, confirmó la versión del mesero de Gitanerías, quien aseguró que Haddad asestó 2 golpes con su pistola al agente Merino Navarrete. Según su declaración, uno de los golpes fue asestado en el rostro, el otro en la cabeza. La autopsia determinó que 2 heridas producidas por un instrumento contundente fueron las que causaron la muerte de Merino. Es decir, el mesero Gómez López había dicho la verdad. Los golpes coincidieron con las lesiones descritas en la autopsia. Desde antes de pisar un separo policiaco, Samar Haddad ofreció ayuda a los familiares del detective Merino. Ni con todo el oro del mundo podría devolver la felicidad a ese hogar. El agente Mario Merino antes había tenido una larga estadía en las Islas Marías como agente del Ministerio Público. También fue comerciante, era dinámico y poco afecto a las bromas. Todos los agentes que hicieron pareja con él querían vengarlo, pero por órdenes y falta de decisión frenaron los ímpetus de quienes lloraban al amigo. Los defensores de Haddad le ordenaron que únicamente ratificara sus anteriores declaraciones, ya que sabían que un hábil interrogatorio podría complicar su situación. Ya he declarado antes. No deseo agregar nada más. Estaba despeinado y en su rostro desencajado
aún se advertían las huellas del zafarrancho entre parroquianos del restaurante Gitanerías. El fiscal Grajales formuló 4 preguntas, pero éstas quedaron sin contestación. Los fotógrafos imprimieron sus placas. Los camarógrafos de televisión hicieron funcionar sus aparatos y la figura de Samar Haddad recibió los centellos de los flashes sobre él. Entonces, el acusado gritó mientras las lágrimas asomaban a sus ojos. Soy inocente. Me han enlodado. Pido justicia. ¿Por qué huyó? No quería que una hermana mía, que radica aquí, me viera en el estado en que me encontraba debido al pleito. ¿Reconoce haber agredido a la agente Merino? No le pegué, aunque sí recuerdo que cuando me atacaron entre varios, tiré golpes con la pistola. ¿Estaba usted armado? No, un individuo alto y rubio tenía la pistola. Yo le di un golpe y lo despojé del arma. Entonces empuñé. Fue cuando llegué hasta mi automóvil y varios sujetos me agredieron. Recibí muchos golpes cuando estaba tirado en el suelo. Los defensores del ex luchador apelaron en contra del auto de formal prisión y aportarían supuestas pruebas que harían posible la libertad de su cliente. Pero el fiscal Grajales pidió 20 años de cárcel para el asesino del detective Merino. El testigo principal del asesinato del investigador se presentó al juzgado el viernes 24 de enero de 1964. El mesero Néstor Gómez López iba protegido por la policía después de recibir amenazas de muerte por teléfono, mientras que Samar Haddad estallaba violentamente al considerar perdida su causa y hasta prescindió de los servicios de sus defensores por considerar que estos no eran suficientemente aptos para defenderlo. El mesero testigo denunció ante el juez las amenazas de que fue objeto por los parientes del homicida la noche previa a la diligencia. El testigo pasó la noche en la guardia de agentes de la Policía Judicial para evitar un posible atentado y protegido por 2 detectives se presentó a declarar. Ratificó que la riña general en el restaurante Gitanerías había terminado cuando Mario Samar Haddad sacó de la cajuela de su auto una pistola y atacó al detective cuando éste se identificó como un agente. Por su parte, el expugilista Ernesto Figueroa dijo en su cara a Samar Haddad que éste asesinó de 2 pistoletazos al detective. Y el fiscal dijo que no temía a las amenazas ni estaba tentado por las jugosas ofertas, por lo que haría lo conveniente para que se hiciera justicia. Explicó que el asesinato del policía no encuadraba siquiera en el homicidio en riña, que eran de 4 a 12 años de prisión, sino que estaba tipificado en la parte relativa al homicidio simple intencional, que son de 8 a 20 años de prisión. Pero el acusado prometió salir de la cárcel muy pronto. Sin embargo, pasó el resto de su vida en la prisión preventiva de la ciudad, pagando por su crimen.